Dios les bendiga. A veces tenemos que tener cuidado con la palabra cuando hay un pasaje bíblico que a veces ha sido mal utilizado por algunos. Hay un camino muy delgado, hay una brecha muy delgada, pero también un cuidado muy grande en el hecho de decir, bueno, yo quiero predicar delante de Dios, yo quiero predicar, servirle al Señor, pero se ha utilizado algo muy tremendo, hay los extremos, ¿no? Quienes de pronto estudian la palabra a profundidad, de pronto tienen la tentación de criticar a quienes no estudian y entonces a decir, no, el que no estudia es un ignorante y una cantidad de cosas. Pero hay otro extremo que es los que dicen, no, yo recibo la revelación de parte de Dios y yo no necesito estudio porque la letra mata y el espíritu es el que da vida. Eso lo dice la Biblia. Aquí en 2 Corintios, el capítulo 3, el versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces algunos dicen o interpretan de la siguiente manera, dicen no, la letra mata, el ponernos a profundizar tanto que diccionarios, que el griego, que el hebreo, eso mata. El único que vivifica es el espíritu y a mí el espíritu me revela la palabra, yo la agarro, abro la Biblia, leo la Biblia, la entrego tal y ya, listo, así porque la letra mata. No, hay que tener cuidado. ¿A qué se refería Pablo cuando decía que la letra? Dice, primero que todo dice que nos hizo competentes. Competentes significa capacitados, calificados, a ser aptos, idóneos, con un carácter apropiado, digno y suficiente. ¿De qué? De ser ministros de un nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El pacto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacto que Jesucristo hizo con nosotros para darnos el santo Evangelio. De un nuevo pacto. No de la letra. Y cuando se refiere aquí de la letra, que la letra mata, significa, viene de la palabra grama, que significa escrito, libro, cuenta, escritura, aprendizaje plural. Algo que me llamó acá es el aprendizaje plural. O sea, ¿qué significaba aquí cuando dijo Pablo que la letra mata? Todos los argumentos que habían sido tomados de la ley de los 10 mandamientos, porque los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, lo que se habían puesto era a interpretar la ley, a quererle meter argumentos a la ley, pero argumentos basados en sus propias apreciaciones, no en lo que realmente la palabra decía. En eso hay que tener cuidado. Cuando nosotros decimos de pronto queremos meterle psicología a la palabra, queremos meterle, rebuscar por allá filosofías humanas a la palabra, a eso es que se refiere la letra mata, quererle meter de pronto pensamientos humanos a la palabra, cantidades de doctrinas, argumentos que la palabra no dice realmente. El apóstol Pablo nos dijo que debíamos tener cuidado de no pensar más de lo que está escrito, pero nunca el estudio de la palabra, el profundizar las escrituras realmente como fueron escritas, nunca nos van a matar. Cuando nosotros de pronto utilizamos un diccionario bíblico de la lengua griega, hebrea o el arameo bíblico, eso no es letra que mata. Y muchos dicen, no, es que esos estudiosos de la Biblia, de la teología, sí es cierto que la teología tiene muchos puntos de vista, pero los puntos de vista de la teología no están por encima de la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es estudiar las escrituras. El Señor Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras. ¿Cuáles? Las escrituras, los libros de la palabra de Dios, las palabras de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que estudiar y escudriñar, porque eso da vida, da vida. La letra, estudiar la palabra de Dios bajo el foco de la psicología nos puede llevar
a pensar de pronto más de la cuenta. Estudiar la palabra de Dios bajo el foco de las ciencias humanas, de las ciencias del hombre, nos puede llevar a cometer errores. Pero estudiar la palabra de Dios bajo el foco de lo que realmente dice, de lo que la traducción de la Biblia, de las Escrituras dice, eso nos dará vida. Hay que tener cuidado, porque algunos dicen, no, yo no me pongo a estudiar, porque eso la letra mata. Y entonces critican a los que profundizan en las Escrituras y de pronto a veces se sale diciendo doctrinas y mandamientos que son más de hombres que de la palabra de Dios. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude y no vayamos a caer en errores y equivocaciones. Por eso hoy día tantas personas con la Biblia, con versículos bíblicos se atreven a decir, no, es que la Biblia nos impulsa a que nosotros, muchos dicen, la Biblia nos impulsa a que nosotros participemos en la política, la Biblia nos impulsa a que nosotros participemos en el mundo de la farándula, de la televisión, porque la Biblia lo dice, y le buscan versículos bíblicos interpretados a la manera para que la Biblia nos impulsa a que nosotros también participemos prácticamente en las obras infructuosas de las tinieblas. Y no, hay que escudriñar las Escrituras. Pero hay los extremos de la religiosidad también, donde algunos dicen, no, la Biblia nos dice que yo no debo comer esto, que yo no debo colocarme ciertas vestiduras así, porque así lo dice la Biblia, y muchas veces con la Biblia, haciéndola decir a la Biblia cosas que ella no dice, condenamos a las demás personas, condenamos y sale de nuestra boca cosas y palabras e interpretaciones que la Biblia nunca ha dicho. Y hacemos muchísimo daño también. Dios nos guarde. Hay que escudriñar las Escrituras. La letra mata. La letra humana mata. La letra que no viene de Dios, que no viene directamente del Espíritu Santo, es la que mata. Pero el Espíritu de las Escrituras, el logos de las Escrituras, vivifica, nos da vida. Dios nos ayude.